Días, muchas gracias por venir un día más a segunda jornada de recreo. Para empezar queríamos dar las gracias al Iván por acogernos y este año el programa tenemos bastante variedad de conferenciantes y hoy tenemos la suerte de contar con la compañía de Romaisa Badar, que ha venido desde Nueva York para presentarnos su proyecto de Middle East Archive, que ahora os contará un poco de qué trata, pero así a grandes rasgos es un proyecto editorial fotográfico basado en fotografía de archivo de Oriente Medio. Y bueno, pues luego al terminar haremos una ronda de preguntas y la charla va a ser en inglés. Tenéis, si alguien necesita traducción simultánea, puede coger un aparatito de esos y tendrá los dos canales, castellano y inglés, en el 1 y en el 2. Y ya os dejo con Romaisa. Un aplauso. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por la presentación y gracias por recibirme. Me disculpo por hablar inglés. Me hubiera gustado mucho hacerlo en español y haber podido aprenderlo porque me encanta vuestra lengua, pero no hablo español. Yo soy Romaisa Badar. Yo fundé Middle East Archive, que es una editorial de fotografía que se fundó en 2020 en medio del COVID, cuando todos estábamos encerrados con nuestros teléfonos móviles. Había terminado mi carrera de fotógrafa y adoraba el trabajo de muchos fotógrafos y eso me condujo a profundizar en mis orígenes, en de dónde vengo. Y bueno, esto no es todavía lo que os quería enseñar. Empecé con esta plataforma con un objetivo y mucha gente me preguntaba siempre por qué inicié el proyecto, cuál era el objetivo. Y siempre he dicho que yo he nacido en el oeste, que crecí en Ámsterdam. Y siempre empiezo en mis presentaciones diciendo de dónde vengo, porque siempre hay malas representaciones, malas imágenes y malas fotografías. Y cuando quiero buscar algo sobre mis orígenes, esto es lo que encuentro. Os llevo a través de mi búsqueda de Google para que veáis lo que encuentras cuando pones en Google Oriente Medio. Eso no es de donde yo vengo. Solo vemos hombres armados que no sé ni quiénes son y desafortunadamente a esto es a lo que estamos expuestos. Y cualquier holandés medio no sabe, aunque no solo sabe, no sabe de dónde viene, sino que además piensa que todo lo que tiene que ver son los nombres de los dictadores, las guerras, pero nada más. Y incluso en los libros de fotografía, lo que he encontrado son estos libros que veis, y es realmente desafortunado que estemos expuestos a esto. Por eso quise crear esta página en Instagram que se llama Archivos del Oriente Medio, y también es con una forma diferente de archivar, porque en los archivos físicos tenemos otras barreras y recogemos archivos de distintos propietarios, y aquí pude recoger imágenes rescatadas entre 2020 y 2023, muchas que las que nadie les había prestado atención, y eso es lo que yo quería recoger en momentos del día a día, gente viviendo su vida con normalidad. Ejemplos de estas imágenes serían los siguientes: estas dos personas en la playa en Egipto. Esto es un hombre muy moderno, me encanta el color que lleva, en Arabia Saudí. Esta señora, mucha gente no sabe que muchas mujeres del norte de África se tatúan en la cara imágenes que representan el amor. Esto no tiene nada que ver con las guerras y las armas. Y algunas imágenes antiguas que hemos incluido en este archivo digital.
Y después, en 2021, pues empezamos con la editorial. Quisimos hacer que este archivo se convirtiera en algo físico y que todo el mundo pudiera tener en propiedad una pequeña parte de este archivo mediante un libro, ¿no? Y que cada uno pudiera llevárselo a casa. Empezamos con un primer libro de un fotógrafo, Fouad El Khoury, que hizo fotografías, reunió fotografías de 4 países, del Líbano, Palestina, Egipto y Omán, y se centró en algunas interacciones del día a día, de la vida cotidiana, y con colores muy llamativos, muy bonitos, y tuvo una buena entrada en el mundo en el mundo editorial. Después, unos años después, publicamos este libro, Un archivo de amor, que representa las distintas formas de amor: el amor fraternal, el amor por la religión, el amor devoto, el amor romántico, el amor patriótico, el amor por su país, como vosotros amaréis vuestro país, España. Y reunimos muchas imágenes. Después publicamos este libro sobre fútbol. Es algo que me apasiona. Y si vais a los países árabes, es imposible no ver a algún hombre viendo fútbol o a los niños chutando una pelota que pasa por encima de tu cabeza. Es algo que es parte de nuestra cultura y quería reflejarlo en este libro. Es un libro que me encanta. Es funky, es un libro divertido y tiene de muchos formatos la fotografía. Y después, este es el último libro que hemos publicado en junio de 2024, En nombre de Dios. Parte de la razón de este libro es representar nuestra región. Yo nací en mi región, pero vivo fuera de ella. Y hay una falta de representación. Y lo que se ve muy claramente en Francia, porque este es un libro sobre el Islam en Francia, es que hay muchas representaciones equivocadas. Y yo quiero pues celebrar también la religión, cómo se practica. Y esto es lo que representamos en este libro, en el más reciente que hemos publicado. Quiero entrar ahora un poco en la profesión de los editores. Hemos dado un gran salto de Instagram a la publicación en papel y es un trabajo muy divertido. Va mucho más allá del archivo. Es como hacer un curso de formación. Yo he representado aquí 3 escenas, pero hay mucho más. Cuando uno publica un libro, para mí es como ponerte delante de una foto y ver cómo lo vas a traducir en papel y elegir el papel. Hay mucha gente que para representar una forma de arte tiene que partir de muchos de los soportes, por ejemplo. Y es una cosa divertida y quería mencionarlo. Y cuando trabajas en el mundo editorial y lo haces tú mismo, vas aprendiendo muchísimo de cómo la gente experimenta con tu libro, lo que cuesta, a quién llegas con él, a quién no llegas. Así es que adelantas ese proceso creativo. Y muchos de los fotógrafos con los que trabajo hacen ese trabajo de fotografía y te lo pasan a la editorial que toma las decisiones. Una parte de eso es bueno porque ellos son fotógrafos, no son editores, pero animo a cualquiera que se dedique o que interactúa con los libros o cómo los libros nacen, cómo se hacen, pues os animo a interactuar porque es un desafío, es muy divertido. Hay una gran parte muy tradicional y podéis ver que hemos traído unas muestras. Abajo tenemos algunas muestras que podréis ver. Pues es interesante ver cómo se hacen y es muy distinto a cuando se publica un periódico, por ejemplo. Es un gran desafío la publicación de un libro de fotografía. Bueno, como os decía, llevamos una plataforma de publicación de fotografías y esto implica una gran cantidad de desafíos y algo
que quería mencionar es el tema de los copyrights, de los derechos de autor. Trabajamos con fotógrafos independientes y sobre todo con fotógrafos que ya están muy dentro de la profesión y que están acostumbrados a trabajar con agencias que tienen los derechos. Y yo en Instagram o en el libro o en esta presentación, si es que uso una imagen, detrás de esto hay un campo legal enorme que es un gran desafío para nosotros porque esto tiene que tener una protección también. Y hay muchos temas que gestionar, los derechos, y eso es algo que también forma parte del trabajo. No es la parte más emocionante de hacer un libro, pero es parte de. Y por lo tanto, hay que tener conocimientos en muchas áreas más allá de las ilustraciones. Los contratos son cruciales para la las editoriales independientes. Trabajamos con diseñadores independientes, comisionarios independientes. Muchos son amigos. Y hay mucha gente que te dice, lo hago gratis porque me encanta el proyecto, pero luego tienes problemas. Así es que el tema de los contratos es importante. Es interesante porque solo llegas a saber de este tema si eres un creador independiente. Yo siempre hago contratos y me gusta ceñirme a ellos. Ese es el mensaje que os quería transmitir. Y bueno, publicar información impresa es uno de los temas más complicados. Lo tienes que preparar, entregar y todo tu destino va a la impresión. Y luego, sin embargo, pues a veces hay problemas. En este libro de fútbol, pues mi equipo de impresión decidió hacer esto sin color. Y nos dijo, bueno, ya estamos cargando todos los libros, están encargados y están en camino. Y yo cuando vi esto dije, ¡ay, Dios mío! No sé qué vamos a hacer con esto. Y luego está este primer libro que publiqué. Vemos la foto de la derecha. ¿Ves que está lleno de arañazos? Pues yo soy muy perfeccionista y aquí vemos que las letras no están tan resaltadas como a mí me gustaría. No es lo que yo había imaginado. Así es que este es todo un proceso. Estamos hablando de un negocio corporativo y no estamos hablando de un negocio corporativo y sin embargo tienes que estar atento a cada detalle. Y eso es un desafío. A veces también tienes que cambiar tu forma de ver las cosas como creador. Paso a hablar por eso del diseño, porque también es algo que tienes que tener bajo control como diseñador. Vuelvo a leer el libro de fútbol porque es en el que más referencias tengo sobre esto. Trabajo con un diseñador independiente y es muy divertido, pues parece muy caótico y no sé si se ve bien, pero nosotros hicimos estas secuencias con imágenes y trabajar con un diseñador que tiene buen ojo, que está muy preparado, que sabe lo que está haciendo, realmente te hace hacer un cambio de perspectiva a la hora de darle formato a un libro. Y trabajar con un diseñador y tener tu propia idea con tus propios gustos también te genera cierta inspiración y eso es lo que me gusta. Me encanta como editorial independiente poder ver y experimentar otros libros, inspirarme y cojo otros libros, los miro y digo, pues es interesante. Incluso este pequeño mercado, esta feria que había en la entrada del IBAM esta mañana, también me parece súper inspiradora, porque puedes coger ideas, puedes echar un vistazo y ver y encontrar cosas que te gustan. Para que tengáis una idea, este fue el proceso de selección de la portada del libro de fútbol. Nos llevó años, parecieron años, porque había montones de opciones entre las que elegir y esto os puede dar una idea de cómo puede ser el proceso de creación de un libro, que a veces es interminable. Y luego hay una identidad a la que nos ceñimos cuando hacemos un libro.
Hay cosas como el espacio para créditos que a ver, nunca quieres cambiar, o el índice. Perdona, he perdido el hilo de mi argumento. Estaba hablando del proceso de diseño y cómo hay partes que no puedes siempre adaptar y que quieres siempre seguir y dejar fijas. Y para terminar, quería hablaros un poco de algunas parte de mi experiencia como editorial independiente. Es un movimiento fuerte porque pone en cuestión todo el negocio de la editorial. Yo hablo de mi región, pero hay mucha gente que hace libros de otras eras o áreas no tan representadas y que nos hacen ver o conocer otras realidades. Y realmente me alegra mucho haber visto que en los últimos años mucha gente está entrando en este tipo de editorial o de edición independiente y llevándose una parte de lo que antes pertenecía solo a las grandes editoriales poderosas. Esto nos da un poco de esperanza. Y luego, pues hay mucho más de lo que podría hablar de la edición independiente, pero me quería quedar con esa idea porque es una forma pues de resumir mi trayectoria y mi itinerario. Pero tener una visión menos occidental pues es una esperanza y quería cerrar con esa idea y daros las gracias por vuestra atención. ¿Tiene una pregunta? ¿Le paso el micro? Gracias por la presentación, ha sido muy inspiradora. Y quería saber algo más sobre el proceso que hay detrás de estas narrativas, cómo se eligen las imágenes, por qué las distintas caras, si partes de ahí o si partes de un archivo preexistente a la hora de de reunir esas imágenes. ¿Cuál es el proceso que hay de selección de imágenes tras este libro? Esta pregunta me la hacen mucho y es realmente un proceso un poco aburrido. Partimos como de una identidad. El primer libro partía de un proyecto ya existente. Yo ya conocía a Fouad El-Qouri, tenía una trayectoria muy sólida y él ya tenía material como para publicar un libro. Entonces no es solo eso, partíamos también de un concepto. Pero en otros libros de los que he publicado, por ejemplo el del fútbol, partíamos del concepto, o en el del amor también, y empezamos a buscar en todas partes y en ningún lugar. Y a la hora de elegir imágenes, teníamos distintas fuentes. Teníamos bancos de imágenes que pertenecen a agencias y es como ir a una tienda y comprar imágenes para tu libro. Pero luego había la parte independiente que es la que más disfruté, porque fui viendo imágenes de fotógrafos, seleccionando las que me gustaban, hablando con los fotógrafos, explicándoles mi proyecto del libro del amor y preguntándoles si querían y se creían que su imagen podía encajar, y es una forma también de colaboración que es mucho más significativa. A veces también voy a exposiciones, veo una foto, veo de quién es y intento incluirla. A veces son horas y horas solo buscando y hasta encontrar algo interesante. Okay, hello. Hi. Hola. En las fotos
al pie de cada foto pones solamente el autor o pones algo más sobre el significado de la foto. Suelo incluir más significado. Aquí tengo algunas imágenes. A veces pongo ciudad, año y país. Y en la introducción sí que dejo un poco de espacio para comentar las imágenes, es decir, explicando un poco la idea. Pero hay que tener en cuenta que las imágenes vienen de distintas fuentes y explicar el contenido de todas ellas puede decepcionar al objetivo del libro en sí, porque no tiene tanto sentido si estás como sobrecompletando ese enfoque. Normalmente no queremos describir en exceso ese contexto de la fotografía. Y siempre puedes investigar sobre el fotógrafo, sobre la foto, y de esta manera dejamos que las imágenes hablen por sí mismas. Por ejemplo, esta imagen de la portada de 2021 se hizo cuando el fotógrafo estaba en una misión de guerra, de reportero de guerra. Y yo estoy situando esta foto en un contexto totalmente diferente, porque quiero que se vea pues como una foto de la vida cotidiana. No quiero que se vea en el contexto de la guerra civil del Líbano y de la devastación. Diciendo esto, también esto le da más sentido al libro, le da más sustancia, y por eso te gusta contarlo cuando presentas un libro. Sí, definitivamente explicar el contexto del por qué o cómo se seleccionan las imágenes, pues estoy de acuerdo contigo en que explica el objetivo, porque si esta imagen la ponemos aislada por sí misma, la gente puede pensar, ay, qué bonita, pero no se quedan y no pueden reimaginar esta representación de forma completa, porque hay mucho contexto, mucho contenido que se expresa en el libro, en el de fútbol o en el libro de Dios también, pues pasa lo mismo. ¿Alguien más? I think that's it. Vale. Pues muchas gracias. Vamos a dar un aplauso. I'll be downstairs as well. The books are Voy a estar abajo, he traído algunos libros, así es que después de la presentación, si queréis echarles un vistazo o pasar a saludar, estaré encantada. Thanks.